El Rey de la Noche Eterna Capítulo 1. Noche Escarlata. El continente de la Noche Eterna está envuelto en el crepúsculo la mayor parte del tiempo, especialmente durante la estación oscura, cuando la órbita del continente superior bloquea la luz del sol y la luz del día dura solo unas pocas horas. Esta noche, Alpha Gemini entra en la órbita terrestre baja, lo que la convierte en una rara noche iluminada por la luna. Una enorme luna llena ocupaba casi la mitad del cielo, como si fuera a caer sobre la gente en cualquier momento. Incluso la gente común, sin habilidades especiales, podía ver con claridad las enormes cuencas y las majestuosas montañas de la luna. Pero los que aún no se habían dormido estaban ansiosos. La luna llena era de un rojo escarlata, su luz caía en cascada desde el cielo como un velo, extendiéndose por el paisaje ondulado y accidentado como un ser vivo. Pintaba vastas extensiones de siluetas grisáceas de un intenso carmesí, como cicatrices y heridas gigantescas, que ocasionalmente brillaban con un frío destello metálico. De vez en cuando, se podían escuchar en la distancia largos aullidos de lobos y rugidos de bestias desconocidas, que resonaban entre sí, llenos de una atmósfera brutal. En las leyendas del continente de la noche eterna, la luna carmesí es un signo ominoso, extremadamente raro, pero su aparición presagia caos y sufrimiento. Cuando la luna se baña en sangre, los señores del mundo oscuro abren las puertas del desastre, desatando la violencia y la catástrofe sobre la tierra. La leyenda no carece de razón, pues bajo la luz de la luna de color rojo sangre, todas las criaturas se volverán involuntariamente más violentas, sedientas de sangre y más agresivas. Una diminuta mota negra apareció de repente bajo el cielo nocturno carmesí. Voló desde el cielo, desplazándose lentamente por él, haciéndose cada vez más grande. Era una aeronave flotante de varios miles de metros de largo. Estaba extremadamente desgastado, con el enorme airbag cubierto de parches, los componentes metálicos cubiertos de óxido y muchas juntas deformadas, lo que hacía que la gente temiera que pudiera romperse de repente. Como para confirmar las preocupaciones de la gente, la aeronave se sacudió repentinamente violentamente varias veces y muchas partes se desprendieron, incluido un gran componente metálico de más de 10 metros de largo. Los componentes metálicos cayeron al suelo con un fuerte rugido. La aeronave forcejeaba con fuerza, las filas de tubos de cobre de sus paredes exteriores vibraban, y nubes de vapor brotaban de la sala de máquinas trasera. Las 8 hélices de la popa giraban frenéticamente, crujiendo y gimiendo, apenas manteniendo la aeronave estable. Decenas de gruesos cables colgaban desordenadamente del fondo del dirigible, sosteniendo una enorme bodega de carga, también oxidada. A través de la escotilla, que no estaba bien cerrada, se veía que estaba llena de basura. La vieja y oxidada aeronave, como una bestia moribunda, avanzó con dificultad el último tramo de su viaje y finalmente llegó a su destino. Cientos de metros más abajo, en tierra, yacía un enorme cementerio de aeronaves. En ese momento, decenas de miles de personas salían de sus escondites. Habían olvidado hacía tiempo su miedo a Fei Yue. Agitaban las manos vigorosamente hacia la aeronave y vitoreaban con entusiasmo. Incluso en esta tierra que ha sido casi olvidada por el imperio, son las hormigas en el fondo del mundo, luchando por sobrevivir cada día. Este es el lugar de enterramiento de aquellos otrora gloriosos colosos. Las aeronaves desguazadas del continente superior suelen transportar una gran cantidad de basura, convirtiéndola con el tiempo en un vertedero. Los habitantes del cementerio de aeronaves dependen de esta basura arrojada por el continente superior para sobrevivir. Si las aeronaves que reparten basura no llegan en mucho tiempo, mucha gente morirá de hambre. Para ellos, la basura del continente superior es su única esperanza. Y mañana es una palabra demasiado lujosa aquí, nadie pensará en el mañana. La aeronave, ya alineada con las coordenadas, gimió de dolor, y sus hélices se detuvieron una a una. La enorme nave se sacudió violentamente, rebotando decenas de metros en el aire antes de que su pared frontal izquierda se abriera, liberando una pequeña aeronave. La superficie del dirigible parecía mucho más limpia. Voló alrededor del basurero, luego dio la vuelta y ascendió, elevándose gradualmente hacia el cielo. La aeronave en el aire perdió potencia y comenzó a vibrar continuamente. De repente, se inclinó y cayó lentamente al suelo. Cayó cada vez más rápido hasta que finalmente tocó el suelo y se desintegró con un rugido. Innumerables desechos, chatarra y componentes metálicos volaron por todas partes, formando una lluvia de basura sobre el cementerio de dirigibles. Empieza el carnaval. Los viajeros gritaron y corrieron hacia el lugar del accidente de la aeronave, algunos incluso corrieron a 4 patas como bestias salvajes.
Enormes estructuras metálicas caían ocasionalmente del cielo, aplastando a muchas personas atrapadas bajo ellas, incapaces de esquivarlas y reducidas a pulpa por las estructuras de varias toneladas. Sin embargo, sus compañeros ignoraron el peligro y continuaron avanzando, intentando desesperadamente llegar primero al lugar donde pudieran recoger la basura. Había hombres, mujeres, ancianos y niños entre la gente. Pero la edad y el género carecían de importancia. Cada grupo se distinguía por su tamaño y fuerza, que era el único criterio para dividir el cementerio. Los que lograron correr bajo los restos de la aeronave fueron los hombres más fuertes y poderosos de todo el cementerio, seguidos por los hombres más débiles y las mujeres fuertes, luego las mujeres más débiles y el círculo más externo eran los ancianos y los niños. Con la aeronave caída como centro, la gente formó círculos concéntricos, cada uno con un límite invisible e infranqueable entre ellos. En el extremo exterior de los círculos concéntricos se encontraba el patio de juegos de los niños, donde cientos de niños hurgaban en la basura, buscando la comida casi inexistente. Entre ellos había un chico delgado que también se esforzaba por buscar. Tenía unos 7 u 8 años, y su rostro estaba tan negro que su apariencia original era irreconocible. Vestía lo que debería haber sido una camisa de adulto, pero la envolvía como una túnica. Además, la camisa llevaba mucho tiempo hecha jirones, básicamente unos cuantos trapos grandes envueltos alrededor de su cuerpo. Usó ambas manos para escarbar en la basura fría. Tenía las manos cubiertas de cortes, muchos de los cuales aún supuraban. Pero parecía no sentir dolor, escarbando desesperadamente en la pila de basura indistinguible que tenía ante él. Llevaba 3 días sin comer. Si no encontraba qué comer hoy, no sobreviviría hasta que llegara la siguiente aeronave. Pero por más que el pequeño niño lo intentó, no consiguió nada. Esta zona había sido saqueada innumerables veces antes de quedar en manos de estos niños menores de 10 años. Estos niños eran los más débiles de este basurero. Cuando los más fuertes no encontraban comida, sus ojos hambrientos se volvían hacia los ancianos y los niños. Esta es una tierra abandonada, un cementerio de aeronaves. Mientras la gente de aquí sobreviva, no se diferenciará de las bestias salvajes. Incluso las bestias poderosas viven con más dignidad que ellas. El deseo de sobrevivir hizo que el niño no se diera por vencido. Siguió hurgando en la basura, y muchas de sus heridas se abrieron de nuevo debido a la fuerza excesiva, supurando sangre. Pero él no se dio cuenta. Otra lluvia de basura cayó del cielo, y una de las bolsas de basura más grandes cayó al lado del niño pequeño. La capa exterior de la bolsa de basura se rompió, y de entre la basura inútil salió rodando una bolsa de papel antigrasa, lo que inmediatamente atrajo la atención del niño. Incluso había manchas de grasa en la bolsa. De repente, se abalanzó sobre él con la agilidad de un gato montés, agarrando con fuerza el paquete de papel encerado. Sin siquiera abrirlo para ver qué contenía, lo metió entre sus ropas, miró a su alrededor con cautela y luego, con cuidado, salió a rastras. Entre estos niños también hay competencia, saqueo e incluso asesinatos. La crueldad no es menor que la del mundo adulto. El niño era muy delgado y lo consideraban débil en aquel basurero. Si los niños mayores, más fuertes, descubrían que había encontrado algo comestible y trataba de ocultarlo, el castigo más leve sería una paliza. Afortunadamente, el pequeño evitó la vista de los niños mayores y logró escapar de la zona. Parecía tener una agudeza innata, siempre capaz de evitar a los niños mayores, que eran más aterradores que los animales salvajes. Después de alejarse de los restos de la aeronave, el niño corrió tan rápido como pudo, hasta otro montón de basura, y se metió en un barril de hierro vacío. Este es su pequeño nido, un refugio del viento y la lluvia. Para el niño, este pequeño espacio de poco más de 1 metro cuadrado es un paraíso terrenal. Sacó con cuidado el paquete de papel encerrado, contuvo la respiración y lo abrió lentamente con mirada de peregrino. Dentro del paquete de papel había una hogaza de pan. Una hogaza que solo había sido mordida. El niño supo que era pan la primera vez que lo vio. Nunca había visto un alimento tan completo en un basurero, pero no recordaba dónde ni cuándo había oído hablar del pan. En realidad, era solo un trozo de pan común y corriente. En el continente superior, incluso la gente de clase baja le daría un mordisco y lo tiraría, igual que el trozo en la mano del niño. Pero en este basurero, podría costar varias vidas. Al acercarse, percibió el tenue aroma a granos, y el niño sintió que el dolor desaparecía. Sostuvo el trozo de pan con cuidado, incapaz de creer que hubiera encontrado semejante tesoro. ¿Es esto un sueño? Una gota de sangre manó de la herida de su mano y rodó sobre el pan. El niño gritó y se limpió la mano con fuerza, limpiando toda la sangre y el sudor.
Su rostro estaba lleno de tristeza, y al volver a mirar el trozo de pan, sintió una tristeza como si algo sagrado en su corazón hubiera sido profanado. Entonces, el estómago del niño rugió de repente, y expresó su deseo con un dolor convulsivo. Así que arrancó la parte ensangrentada del pan y, con toda su determinación, se preparó para llevárselo a la boca. Pero de repente su mano se detuvo en el aire. Justo afuera del barril de hierro, una niña apareció de la nada. Parecía tener solo 4 o 5 años. Su rostro, surcado de manchas negras y grises, ocultaba por completo su tez natural. Sin embargo, los nítidos contornos de sus rasgos perfilaban la figura infantil de una futura joven despampanante. Sus grandes y brillantes ojos eran excepcionalmente hermosos, y su espíritu fluía mientras miraban fijamente el pan en la mano del niño, incapaces de apartarlo. El niño se incorporó de repente, agarrando con la mano izquierda una barra de hierro afilada. Esta era la reacción más instintiva de quienes vivían en el basurero. Cuando alguien veía comida en su mano, solía desencadenarse una pelea a muerte. La niña no huyó. Tenía la mirada fija en el pan y no se movió en absoluto. El niño dejó lentamente la barra de hierro en su mano, dudó un buen rato y finalmente se decidió. Partió lentamente el pan en 2 mitades y le entregó una a la niña. Los movimientos del niño eran lentos, le temblaban las manos y tenía la frente cubierta de gotas de sudor. Su estómago y todas las heridas de su cuerpo protestaban con un dolor insoportable. Pero finalmente el pan llegó a las manos de la niña. La niña parecía no poder creer lo que veía. Apretaba el pan con fuerza en una mano y se frotaba los ojos con fuerza para asegurarse de que no estaba soñando. De repente, se metió el pan en la boca con desesperación. La mitad del pan redondo, un círculo más grande que su puño, desapareció de su pequeña boca en apenas unos segundos, quizás en menos de 3. La niña terminó su pan y se lamió los restos de las manos. Luego levantó la vista y fijó su mirada en el rostro del niño por primera vez. Lo observó con atención y salió corriendo como el viento. El niño no sabía qué sentir en ese momento, ni por qué hacía esto, así que solo pudo sentarse abatido. Quizás fueron los ojos puros de la niña los que conmovieron profundamente su corazón. ¿Pero qué son esas cosas raras de las emociones? El niño se apoyó en la pared del barril y arrancó con cuidado un trozo de pan del tamaño de una uña. Se lo metió en la boca, sin tragárselo de inmediato, sino reteniéndolo, saboreando el aroma del grano con la punta de la lengua. En ese momento, una tierna voz de niña llegó de repente desde fuera de su pequeño nido. Tiene una comida deliciosa. Prometiste darme la mitad. El corazón del niño se hundió cuando vio a varios niños mayores parados afuera. Capítulo 2. Permaneció en silencio. El niño fue sacado a rastras de la guarida sin dudarlo, y el medio trozo de pan restante tampoco se salvó, y ahora fue entregado al más fuerte de los niños mayores. Todos estos niños mayores tenían más de 10 años, y el líder tenía 12. El niño mayor que iba delante respiró profundamente el aroma del pan, agarró un trozo grande sin dudarlo, se lo metió en la boca y lo tragó de un trago, haciendo que los niños mayores que estaban a su lado tragaran saliva salvajemente. Un bocado de pan no calmó la ira del mayor. Al contrario, le enrojeció los ojos. ¿Cómo te atreves a esconder comida? ¿Aún queda medio trozo? ¿Dónde la escondiste? ¿No me lo dirás? Dame una paliza. El niño fue pateado y derribado al suelo en el acto. Un grupo de niños mayores lo rodeó y lo golpeó con puñetazos y patadas, usando toda su fuerza en cada golpe. El niño rodó como un saco de trapo. El rostro de la niña reflejaba pánico y retrocedió 2 pasos en silencio. Sabía que si el niño le decía que le había dado la otra mitad del pan, probablemente la matarían a golpes en el acto. Pero la boca del niño parecía sellada con jugo de hierro. No dijo ni una palabra, ni siquiera un gemido. Simplemente soportó la paliza en silencio. Finalmente, los niños mayores se cansaron de golpearlo y poco a poco dejaron de hacerlo. También registraron la guarida del pequeño, pero no encontraron nada. Parece que se comió la mitad. Dijo celosamente un niño mayor. Ábranle el estómago. Quizás podamos encontrarlo. Gritó con furia otro chico flacucho y moreno. El niño mayor que iba delante le dio una fuerte patada al más pequeño y gritó. ¿Dónde está la otra mitad? Si te la comiste, vete al infierno. La cara de la niña palideció en un instante. Pero al contrario de lo que ella pensaba, el pequeño no dijo nada, sino que luchó por ponerse de pie. El niño movía la boca como si dijera algo, pero nadie lo oía con claridad. El niño mayor no pudo evitar acercarse, queriendo oír lo que decía. De repente, el puño derecho del niño pequeño voló hacia arriba y golpeó con fuerza la cara del niño mayor. El mayor gritó, agarrándose la cara, y se tambaleó hacia atrás.
Tenía la cara cubierta de sangre. El menor, desplomándose por el golpe, le había metido un trozo de metal en la mano. El filo del metal sobresalía entre sus dedos, cortándole la cara. Golpéenlo. Mátenlo a golpes. El niño mayor, herido, se cubrió la cara y gritó como un loco. El niño pequeño se defendió desesperadamente, pero fue derribado en un abrir y cerrar de ojos. Apretó los dientes, se acurrucó para proteger sus partes vitales y no suplicó clemencia ni gimió. Los niños mayores estaban cansados de pelear y sus manos se aflojaron. Pero el niño mayor herido no estaba dispuesto a rendirse. Lo levantó del suelo y estaba a punto de decirle algo cuando, de repente, este saltó y golpeó la cara herida del niño mayor con la cabeza. La nariz del niño mayor se derrumbó de repente. Se cubrió la cara y gritó. Los otros niños mayores lo miraron y sintieron un poco de miedo en lo más profundo de sus corazones. Pensaron que no podrían soportar tales heridas. No sabían qué fuerza le permitía al niño mantenerse de pie frente a ellos. Esta vez, sin que nadie les dijera nada, los niños mayores se abalanzaron, derribaron al niño y lo golpearon de nuevo. Cuando se cansaron, el niño se movió y, de hecho, se puso de pie. Este niño es extremadamente testarudo. Preferiría morir de pie. Mátenlo, mátenlo. Sugirió un niño mayor con voz temblorosa. Si no mataba al pequeño, sentía que ya no podría dormir tranquilo. Nadie secundó su sugerencia, pero el niño pequeño fue derribado de nuevo. Esta vez, los niños mayores se mostraron mucho más amables, instintivamente temerosos y exhaustos. Su cosecha de hoy fue escasa y su energía limitada. Si no fuera por las ganas de desahogarse que les inspiró Fei Yue, podrían haber arrebatado el pan y haberse ido. Justo cuando los niños mayores dejaron de pelear porque les dolía la espalda y las piernas, una pequeña figura apareció de repente junto a ellos. Era una niñita, estaba luchando por llevar una piedra que era bastante grande para ella y la apretaba. Los niños mayores la miraron sorprendidos. Su hermoso rostro reflejaba determinación y locura. Agitó la piedra por encima de su cabeza y luego la estrelló con fuerza contra la cabeza del niño. Con un estallido, el niño finalmente dejó de moverse. Un charco de sangre apareció bajo su cabeza y luego se expandió rápidamente. Se oyeron exclamaciones de sorpresa por todos lados, y los niños mayores inconscientemente se alejaron 2 pasos de la niña que podía ser derribada con una patada. La niña corrió hacia la roca que se había desprendido y, con gran esfuerzo, la recogió. La roca ya estaba manchada de sangre, y ésta le rozó el cuerpo y la cara. Mientras la pequeña figura se tambaleaba hacia el niño, incluso el líder de los niños mayores sintió un escalofrío en el corazón. En ese momento, una brisa sopló repentinamente a través del basurero, recogiendo algunos trozos de papel. La noche, ya fresca, se volvió extremadamente fría, y todos los que seguían buscando comida en el basurero temblaron de repente. No sabían que un campo de fuerza invisible había cubierto silenciosamente todo el vertedero de basura. La mayoría de la gente no tenía ni idea, y tras el breve escalofrío, reanudaron de inmediato su búsqueda entre la basura. Algunos sintieron que algo les saltaba varias veces en el cuerpo, pero la sensación era tan leve que parecía una ilusión y se desvaneció rápidamente, así que la ignoraron y continuaron buscando comida para el día. Algunas personas se quedaron paralizadas, mirándose las manos con asombro. Sus manos habían empezado a emitir un tenue resplandor que se recortaba contra el cielo nocturno. No solo sus manos, sino todo su cuerpo brillaban, y un misterioso poder emergió en su interior. Si miras hacia abajo desde lo alto del cielo, puedes ver muchos puntos de luz brillando sobre el enorme cementerio de aeronaves, como si las estrellas hubieran caído a la tierra. El cuerpo de la niña también brilló con luz, y su fuerza aumentó repentinamente. La repentina anomalía no afectó sus acciones. En cambio, aceleró el paso y caminó hacia el niño, aplastándole la piedra en la cabeza con todas sus fuerzas. Todos los niños mayores esperaban el momento en que el pequeño quedara cubierto de sangre. Algunos se sintieron incómodos y apartaron la vista, inconscientemente reacios a seguir mirando. En ese momento, el niño pequeño irradió repentinamente una luz brillante. Un rayo de luz roja apareció, elevándose más de 10 metros hacia el cielo. Era increíblemente llamativo en el cielo nocturno. Alrededor del rayo de luz, aparecieron varios halos que se movían por trayectorias misteriosas. La pesada piedra golpeó la luz, pero rebotó como si la hubiera bloqueado una fuerza invisible. Este cambio repentino conmocionó a todos los niños mayores. Algunos saltaron, pero no sabían qué hacer. En el cielo nocturno, un barco flotante de varias decenas de metros de largo se deslizaba por la mitad inferior de la enorme luna llena carmesí.
fue diseñado para asemejarse a un barco ligero antiguo, con mástiles, torres y cubiertas. Pintado íntegramente en peltre, presentaba un relieve en bronce de un Vajra iracundo con rostro majestuoso y un mortero en ambas manos. El hidroavión tenía un ala a cada lado, cada una equipada con una hélice que giraba lenta y rápidamente para ajustar su dirección. Carecía de airbags u otros sistemas de propulsión visibles, y se desconocía cómo lograba mantenerse a flote. Las líneas del barco flotante son suaves y elegantes, y no parece particularmente hermoso, pero cada detalle, ya sea la unión del mástil y las velas o las tallas en las barandillas laterales, es extremadamente simple y exquisito, una especie de lujo que no es ostentoso. En ese momento, dentro del bote flotante, un hombre de cabello plateado estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el cementerio de aeronaves que se encontraba debajo. Su rostro no era viejo, probablemente en la flor de la vida. Sus ojos eran profundos y claros, y su barbilla tenía una curva firme y elegante. Vestía un uniforme negro de cuello alto, el uniforme estándar del ejército imperial, pero sin insignias de rango. Solo 2 hileras de botones plateados, con un patrón de espada larga y llamas, resaltaban su inusual estatus. El hombre de cabello plateado permaneció allí, con su filo natural expuesto, como una espada sacada de su vaina. Sentado en la habitación estaba un hombre de unos 50 años, de cabeza cuadrada, orejas grandes, rostro amable y figura corpulenta. Miraba fijamente el tablero de ajedrez que tenía delante, incapaz de colocar una pieza blanca hecha del más fino y cálido jade. La partida de ajedrez en el tablero está casi llegando a su fin, y un gran dragón blanco está luchando por sobrevivir. Después de pensarlo durante un largo tiempo, finalmente suspiró, colocó la pieza blanca en el tablero de ajedrez y admitió la derrota. Hermano Shitan, han pasado 7 años desde nuestra última reunión. Tus habilidades ajedrecísticas siguen siendo tan buenas como antes. El hombre corpulento de mediana edad se levantó, caminó hacia la portilla, se paró al lado del hombre de cabello plateado y miró hacia abajo. A través del ojo de buey se pueden ver luces tenues que destellan por todas partes en este enorme cementerio de dirigibles que cubre un área de casi 100 kilómetros cuadrados, como chispas. Al ver esta escena, el hombre corpulento de mediana edad dijo con desaprobación: Hermano Shitan, ¿de verdad necesitas cambiar este mal hábito? El arte secreto celestial de la gran evolución es único en estimular y guiar el potencial de la fuerza, pero no hay necesidad de desatarlo en todo el cementerio de aeronaves, ¿verdad? ¿Será que tienes demasiada fuerza para usar? Entonces, ¿por qué no me das una iniciación para que yo también pueda disfrutar de tus beneficios? Lin Shitan sonrió y dijo: el hermano Takumi sigue siendo tan franco como siempre. Mira, todas estas personas de abajo tienen el potencial de cultivar la fuerza. Gutuai discretó. ¿Y qué? Hay tanta gente con potencial. Viniste hasta este maldito lugar para encontrarme, y en lugar de regresar directamente a la capital imperial, viniste hasta aquí. No solo querías que viera tus logros en la gran evolución del arte secreto celestial, ¿verdad? Lin Shitan rió un par de veces, señaló por la ventana y dijo: no me aburro tanto. Mira, si solo consideramos la proporción de personas con potencial de cultivo, la gente de este cementerio de aeronaves no es menos avanzada socialmente que la gente común del imperio. ¿Sabes? Cuando el imperio se trasladó al continente superior, las familias que los acompañaron eran todas aquellas con potencial de cultivo. Y ahora, más de 800 años después, la proporción de personas con potencial de cultivo entre la gente común del imperio sigue siendo inferior a la de este cementerio. Parece que la gente del imperio ha tenido sus buenos momentos durante demasiado tiempo. No es así. Gutuai negó con la cabeza y dijo: tener potencial es una cosa, pero el grado de cultivo es otra. Las familias que siguieron al imperio al continente superior poseían talentos especiales en ciertas áreas. Una vez que desarrollaban su aptitud para el cultivo, podían al menos avanzar al tercer o cuarto nivel. Pero estas personas de abajo nacen con deficiencias y mentes retorcidas, y la mayoría solo pueden cultivar hasta el primer nivel. Lin Shitan dijo con calma: pero es un hecho indiscutible que el potencial se estimula más fácilmente en situaciones desesperadas, y surgirán más personas con potencial. Gutuai resopló con fuerza y dijo: otra vez con esa idea de la supervivencia del más apto. Nunca lo has entendido en todos estos años. Si tengo razón, ¿por qué debería ver más allá? Observa las chispas de abajo. Son la luz del legado de nuestro imperio y la esperanza para el futuro de la humanidad.
Mis antepasados Lin también partieron de un lugar como este, exterminando a innumerables razas oscuras durante el último siglo, haciendo grandes contribuciones y ascendiendo desde el nivel más bajo de la tierra abandonada hasta obtener títulos oficiales y nobleza. En cuanto a mi generación, Lin Shitan, Su Majestad me ha confiado esta importante tarea. Me dedicaré al imperio hasta la muerte. Mientras beneficie al imperio, lo haré. No me importa ni la más mínima crítica. Gu Tuai dio un golpe en el suelo y dijo enojado. ¿Es solo una pequeña crítica? Sé que no puedo explicárselo a un testarudo como tú. Por desgracia, yo, Gu Tuai, también estaba confundido en ese momento, así que acepté servir al imperio otros 10 años. En fin, esta vez solo haré mi parte. No esperes que asuma grandes responsabilidades. Y el buen vino y las mujeres hermosas también son indispensables. Al ver que Lin Shi tan solo sonreía levemente y no decía nada, Gu Tuai no pudo evitar enfadarse un poco. Señaló la portilla y alzó la voz levemente. Tú ves estrellas, pero yo veo la devastación de la vida. Si el imperio no hubiera abandonado el continente Noche Eterna, ¿cómo podría este lugar convertirse en una tierra abandonada? Míralo, en un lugar tan desventurado, ¿cómo podría aparecer alguien con verdaderas cualificaciones? Si lo hay, es un verdadero milagro. Pero en la dirección de su dedo, de repente apareció un fino rayo de luz roja. Aunque el rayo de luz era débil, era extremadamente llamativo entre las muchas luces similares a estrellas, e incluso el brillo de la luna de sangre que cubría el cielo y la tierra no podía cubrirlo. Gu Tuai se quedó atónito y murmuró. ¿Esto, es realmente un fantasma? La elección de 3 personajes en el capítulo del Rey de la Noche Eterna. El arte secreto celestial de la gran evolución de Lin Shitan posee misterios inagotables, uno de cuyos efectos es guiar y estimular el potencial de cultivo de la raza humana. Quienes poseen talentos verdaderamente excepcionales a menudo experimentan visiones inspiradas por el arte secreto celestial de la gran evolución. Estos fenómenos se dividen en 5 niveles. Por ejemplo, el tenue resplandor de las estrellas en el basurero es solo el nivel más bajo, lo que indica el potencial para cultivar la fuerza. Para quienes poseen el talento de primer nivel, aparecen pilares de luz multicolor, rodeados de fenómenos extraños, que simbolizan la luna rodeada de estrellas. Estos fenómenos también presagian la dirección del futuro talento del individuo. Para quienes poseen el talento de segundo nivel, solo hay pilares de luz sin ningún fenómeno extraño. Para quienes poseen el talento de tercer nivel, la luz es ardiente, como una llama furiosa. Para quienes poseen el talento de cuarto nivel, no hay ningún fenómeno extraño, solo un destello brillante. Por encima del primer nivel, se encuentra el nivel superior. Este es el talento verdaderamente excepcional, y los fenómenos que crea pueden ser montañas y ríos, o animales y aves excepcionales, todos vívidos y realistas. Aunque el rayo de luz bajo el cielo nocturno era rojo, pertenecía al talento más bajo entre los de primera clase. Sin embargo, entre los innumerables practicantes del imperio, solo había una persona con talento de primera clase entre 100.000. Cada uno que aparecía era digno del minucioso entrenamiento del imperio y se convertiría en la columna vertebral del ejército en el futuro. Este rayo de luz roja fue como una bofetada en la cara, haciendo que el rostro de Gu Tuai ardiera. Vamos a echar un vistazo. Lin Shitan salió de la cabina sin esperar a que el hidroavión girara y saltó directamente desde una altura de cientos de metros. Más de 10 guardias armados del hidroavión también saltaron y siguieron a Lin Shitan. Gu Tuai golpeó el marco de la ventana con ira, pero finalmente lo siguió. Los cambios en el niño asustaron obviamente a los mayores, pero la niña se quedó atónita por un instante. Al darse cuenta de que su fuerza había aumentado repentinamente, corrió hacia otra piedra más grande y la arrastró con gran esfuerzo. El niño pequeño quedó aturdido, gimió y se dio la vuelta. De repente, junto a él aparecieron unas botas militares de gamuza con suela gruesa. Las botas militares no tocaron el suelo, sino que flotaron a varios centímetros del suelo. Un campo de fuerza invisible se extendió silenciosamente, alejando el polvo, la suciedad y la basura. La niña se detuvo en shock, mirando al hombre de cabello plateado que había aparecido de la nada. Abrió de par en par sus hermosos e inocentes ojos, revelando una expresión inofensiva, y rápida y silenciosamente arrojó la piedra que tenía en la mano. Una luz brilló en la niña, y ella ni siquiera lo notó. El sudor de sus palmas se había evaporado por completo. Sin embargo, el hombre de cabello plateado ni siquiera la miró. Lin Shitan frunció el ceño al observar las numerosas heridas que cubrían el cuerpo del niño. Algunas podrían haber afectado sus órganos internos, y las lesiones eran aún más graves de lo que esperaba.
Agitó la mano y una neblina de luz apareció en el aire, salpicada de gotas de lluvia cian, que cayeron sobre el niño y se fundieron con su piel. Estas gotas verdes contenían una enorme cantidad de fuerza, y las heridas en el cuerpo del niño comenzaron a sanar de inmediato a una velocidad visible a simple vista. Gimió, abrió lentamente los ojos y despertó por completo. Lo primero que vio el pequeño después de recuperar la conciencia fue el rostro majestuoso y decidido del hombre de cabello plateado. No entendió lo que había sucedido por un momento, pero instintivamente no quería quedarse vulnerable en el suelo, así que luchó por levantarse. Miró a su alrededor y vio de nuevo a los niños mayores, e inmediatamente recordó lo que había sucedido antes, y su rostro cambió de repente. Lin Shitan siguió la mirada del niño y vio a los niños mayores a su alrededor y los envoltorios de papel engrasado recién salidos del suelo. Comprendió por qué el niño se había lastimado así. Era algo muy común en el vertedero. Lin Shitan bajó la mirada levemente, se inclinó, extendió la mano hacia el niño y le dijo suavemente: «Ven aquí, dame la mano». «¿Cómo te llamas?». El niño era un poco tímido. Finalmente se armó de valor y susurró: «Qian, Qian-ie». Pero cuando su manita estuvo a medio extender, no se atrevió a avanzar más. La manita estaba sucia y cubierta de barro. Aunque la herida había dejado de sangrar gracias a la llovizna, la sangre, el barro y las manchas seguían allí. Pase lo que pase, no se atrevió a tocar la inmaculada mano del hombre de cabello plateado. Aunque, a ojos de Xiao Qianye, la gran mano extendida frente a él era el único lugar del mundo donde podía sentir calor en ese momento. Lin Shitan sonrió y lo animó. «Está bien, dame la mano». Gu Tuai también descendió del cielo en ese momento. Solía mostrarse amable con los demás, pero al ver a Qianye cubierto de heridas, se enojó visiblemente. No pudo evitar resoplar con fuerza y miró con frialdad a los niños mayores que lo rodeaban. Los niños mayores que se reunían lentamente y se acurrucaban cerca mostraron expresiones de miedo, pero más de una docena de guardias habían bloqueado todos los pasajes de la zona y ni siquiera se atrevieron a escapar. Lin Shitan se inclinó levemente, extendió la mano y esperó pacientemente. Bajo su mirada clara y serena, Qianye finalmente se armó de valor para tocar aquella mano cálida, seca y poderosa. Lin Shitan pellizcó suavemente la pequeña mano, que era menos de la mitad de su tamaño, cerró los ojos y sintió en silencio. Gu Tuai miró a Qianye y de repente frunció el ceño, como si estuviera pensando en algo. Lin Shitan lanzó un grito de sorpresa y abrió los ojos. Examinó a Qianye de arriba a abajo, luego extendió la mano y levantó la tela que cubría la parte superior del cuerpo del niño, con la mirada fija en él. En el pecho de Qianye, tan delgado que se le veían las costillas, había una enorme cicatriz que se extendía desde media pulgada por debajo del corazón hasta el ombligo. Con solo ver esta horrible protuberancia, se notaba que se trataba de una horrible herida que le había desgarrado el abdomen. ¿Pero cuántos años tenía Qianye? ¿Cómo sobrevivió? Después de un momento de sorpresa, Lin Shitan se enderezó y dijo: «Hermano Tuoai, usted es muy versado en medicina, venga y ayúdeme». Gu Tuai no dijo nada mientras se acercaba a Qianye. No le importó la suciedad y extendió la mano para tocarlo por todas partes. Dondequiera que sus grandes manos lo tocaban, sentía como agujas al rojo vivo atravesándole el cuerpo. Pero Qianye apretó los dientes y guardó silencio. Los ojos de Gu Tuai brillaron de sorpresa y elogió: «A tan joven edad, es tan valiente, bastante interesante». Se puso de pie y le dijo a Lin Shitan: «Este niño era un talento excepcional, pero la herida fue tan grave que destruyó por completo su base. Además, sospecho que podría tener un cristal de la fuerza en su cuerpo». Lin Shitan pensó de inmediato en una palabra tabú: saqueo forzado. Entrecerró los ojos ligeramente y dijo con frialdad: «¿Te refieres a...?» Gu Tuai dijo con solemnidad: «No, solo estoy adivinando. Sabes, ese tipo de cosas son un gran tabú. Pero lleva varios años herido. Debería tener menos de 3 años cuando se lesionó. Por ahora, puedes ver que su base está gravemente dañada. Aunque su talento de cultivación sea superior al de los de aquí, ya no es un talento de primera clase». Las heridas previas de Qianye eran muy graves, pero aún así pudo activar la columna de energía roja, lo que significaba que su talento original era quizás incluso supernormal. Sin embargo, considerando su condición física actual, ser clasificado como de 4ª clase apenas era suficiente. Este talento, apenas superior al de una persona promedio, era completamente inútil para estas dos figuras de alto rango del ejército imperial. Además, las graves heridas en el cuerpo de Qianye habían dejado peligros ocultos, y no estaba claro si podría sobrevivir al riguroso entrenamiento.
Gutuai suspiró con gran pesar. Lin Shitan miró al pequeño Qianye, quien lo miró. Quizás el calor en su palma aún no se había disipado por completo, y había una dependencia en la mirada del niño que él mismo desconocía. El corazón de Lin Shitan se conmovió levemente y dijo lentamente: se puede decir que nos conocimos aquí. Es el destino. ¿Qué te parece? Te llevaré lejos. En cuanto a dónde ir, puedes elegirlo tú mismo. Sacó unas tablillas de jade lisas y las limpió con la mano. Aparecieron palabras en la parte superior. Las colocó boca abajo en su mano y se las entregó a Qianye. Qianye dudó por un momento, sacó la ficha de jade del medio, la giró y vio dos palabras en ella, pero no las reconoció. Cuando Gutuai vio esto, simplemente suspiró y negó con la cabeza. Lin Shitan le leyó suavemente a Qianye. Wan Quan. Luego, tomó la ficha de jade de su mano, extendió la mano, le tocó la cabeza y le preguntó: ¿cuál es tu apellido? No tengo apellido. Me llamo Qianye. Lin Shitan asintió y dijo suavemente: está bien, si regresas con vida de ese lugar en el futuro, podrás usar mi apellido, Lin. Qianye no entendió lo que decía Lin Shitan y simplemente escuchó confundida. Lin Shitan no necesitaba que lo entendiera en ese momento, así que se dio la vuelta y ordenó: llévalo de regreso con Bluebird, dale un baño, cura sus heridas, dale algo de comer y cámbiale la ropa. Después de dar la orden, Lin Shitan y Gutuai se levantaron lentamente, aceleraron gradualmente y volaron hacia el bote ligero que flotaba en el aire. Los niños mayores se quedaron cerca un buen rato, observándolo todo. Aunque quizá no entendieran del todo lo que decían los adultos, conocían a la perfección las palabras tan tentadoras como bañarse, comer y vestirse. Al ver que los guardias se preparaban para llevarse a Qianye, los niños mayores se acercaron de repente y gritaron: llévenme. Llévenme con ustedes. Quiero ducharme y comer también. Intentó abrazar los muslos de los guardias y extendió la mano para sacar a Qianye de los brazos de los guardias. El chico mayor, herido, intentó jalarle las piernas a Qianye mientras gritaba: este es mi lugar. ¿Quién te crees que eres? Ven aquí, dale una paliza a ese cabrón. Se atrevió a darme un cabezazo. Toda la comida de ahí arriba es mía. El ataque del chico mayor fue aún más brutal esta vez, apuntando específicamente a las heridas de Qianye. Solo había una regla de supervivencia en el basurero: matarlo y lo matarías por completo. Los guardias, cada uno alto como una montaña, permanecieron inmóviles, dejando que el niño mayor continuara con su alboroto. La niña observó y se acercó en silencio. No fue hasta que el rostro de Qianye mostró dolor por haber sido jalado por los niños mayores que el capitán de la guardia dijo fríamente: ya es suficiente. Ni siquiera el señor Takumi tiene nada que decir ahora. En cuanto el capitán terminó de hablar, el guardia que sujetaba a Qianye adoptó una expresión feroz. Le propinó una fuerte patada al chico mayor, lanzándolo a decenas de metros de altura. Esta patada contenía una fuerza feroz oculta. Tras volar por los aires, el chico mayor explotó repentinamente en una bola de niebla sangrienta. Otro guardia dio un paso adelante con una sonrisa maliciosa, dio un fuerte pisotón y dijo: pequeños sinvergüenzas. ¿Cómo se atreven a venir a molestar al mariscal Lin? De repente, una onda apareció en el suelo, centrada en el lugar donde pisó, y se extendió rápidamente. El grupo de niños mayores quedó atrapado en la onda, lanzado repentinamente por los aires por la fuerza que surgía del suelo, con la sangre brotando a borbotones, sus huesos crujiendo y deformándose hasta quedar irreconocibles. La onda expansiva también atravesó al capitán y los otros guardias, pero no se movieron en absoluto y la soportaron como si nada hubiera pasado. Milagrosamente, la niña no se vio afectada. Cuando el capitán dijo eso, algunos de los niños mayores seguían aturdidos, mientras que otros ya habían seguido las órdenes del líder, cometiendo la imprudencia de correr hacia adelante. Pero ella se dio la vuelta y huyó, corriendo tan rápido como pudo sin siquiera mirar atrás. Así, sin más, logró escapar del alcance de la onda expansiva y sobrevivió milagrosamente. Al ver que una niña había escapado, el guardia se sonrojó. Resopló con fuerza y levantó el pie para volver a bajar. Solo había usado un tercio de su fuerza en el golpe anterior. Pero el capitán, de repente, extendió la mano y le puso el hombro, impidiéndole bajar. El capitán inclinó la oreja como si escuchara algo, luego asintió, levantó a Qianye, que estaba inmóvil y mirando con los ojos bien abiertos, sacó una pistola y puso la pequeña mano de Qianye en el gatillo. El capitán estabilizó su pistola, apuntó a la espalda de la niña y le dijo a Qianye: ella ha intentado matarte varias veces. Vamos, aprieta el gatillo con fuerza y entonces, morirá.
Qianye agarró el gatillo con toda su pequeña mano, mirando la pequeña figura que se tambaleaba y huía no muy lejos, sabiendo que si retrocedía, la sangre estallaría de su cuerpo. Se quedó muy callado, con sus ojos oscuros mirando hacia adelante, pero al final, Xiao Qianye negó con la cabeza y soltó el gatillo. En el hidroavión, Gu Tuai sonrió ampliamente y dijo, tal como lo esperaba. Jaja. Señor Lin, es raro que pierda. Vamos, acepte la apuesta y su humo de acuarela es mío. Dámelo pronto. Lin Shitan todavía sonrió levemente, sus ojos estaban tan tranquilos como el agua quieta, tan claros que parecían poder reflejar todo en el mundo, excepto a sí mismo. Los guardias llevaron a Qianye de vuelta al hidroavión. Este giró lentamente, se elevó y se hundió en el resplandor de la luna de sangre, desapareciendo gradualmente en el horizonte. En cuanto a este basurero y a la niña que todavía intentaba escapar desesperadamente, fueron olvidados, al igual que este continente abandonado. Capítulo 4. Bienvenido al infierno. El tiempo vuela y pronto ha pasado un mes. Un estruendo sordo surgió repentinamente del exterior de un valle por lo demás normal. Un enorme camión militar, arrojando una densa humareda negra, se dirigía hacia ellos a toda velocidad desde lejos. No había caminos más allá del valle, y la interminable llanura estaba salpicada de barrancos naturales. Pero bajo los 4 pares de enormes neumáticos del camión, cada uno tan alto como un hombre, estos obstáculos ya no representaban un problema. El camión se precipitó hacia la entrada del valle a toda velocidad, pero frenó de repente. Su enorme carrocería, parecida a una bestia, tembló violentamente y se balanceó lateralmente, abriendo un profundo surco arqueado en el suelo antes de detenerse. Un crujido surgió de la caja del motor, en la parte delantera del vehículo. El humo negro de los gruesos tubos traseros cesó, y una gran nube de vapor salió de una válvula. La puerta de la cabina del camión se abrió y un soldado de unos 30 años se asomó. Luego, saltó de la cabina de 2 metros de altura y puso a un niño pequeño en sus brazos en el suelo. El niño tenía rasgos delicados, su corto y suave cabello negro pegado a la frente, húmedo de sudor. Su rostro estaba pálido y parecía estar intentando contener las náuseas. Era evidente que la conducción imprudente del pesado camión lo había atormentado mucho. Se tambaleó, se estabilizó y se ajustó bien la capa negra para protegerse del viento aullante. A la entrada del valle ya había un hombre de pie, un hombre tuerto. Bajo un viento cortante como un cuchillo, se mantuvo de pie con el torso desnudo, las manos a la espalda y los pies separados a la altura de los hombros. Esta postura militar, la más básica del ejército, parecía particularmente dominante y poderosa cuando él estaba allí. Él solo bloqueó todo el camino que conduce al valle. El soldado de mediana edad cargó a Qianye hasta que estuvieron a menos de unos metros del tuerto. Se detuvo y dijo, Lon Wei, sigues igual. Lon Wei sonrió, revelando una boca llena de grandes dientes dorados y plateados, y dijo, Xian, llegas 3 minutos tarde. Xian dijo, nos encontramos con un grupo de razas oscuras en el camino. Perdimos algo de tiempo tratando de matarlos a todos. Lon Wei se burló. Incluso un escuadrón oscuro puede hacerte llegar tarde. Parece que tu fuerza no ha mejorado mucho con los años. Has sido un perro en la familia Lin durante tanto tiempo y has perdido todas tus habilidades. Xian, sin embargo, no se enojó. En cambio, dijo con calma, el mariscal Lin es la columna vertebral del imperio. Ya me conformo con ser su asistente personal. No entiendes este tipo de cosas. Lon Wei resopló y no discutió con Xian. Su mirada se posó en Qianye y dijo, ¿es este el niño mencionado? ¿Por qué parece una niña pequeña? ¿Puede ser usado? Xian sonrió y dijo, de todos modos, él entrenará contigo en el futuro. Si no te gusta, ¿quién puede impedirte hacer lo que quieras? Lon Wei resopló de nuevo y dijo, debes saber que en nuestro lugar, no importa quién venga aquí, no importa su identidad o antecedentes, tratamos a todos por igual. Por supuesto que lo sé. Entonces no pierdas el tiempo, déjalo venir. Xian se agachó frente a Qianye, forzando una sonrisa apenas perceptible en su rostro pétreo. Le dio una palmadita en la cabeza y dijo, ve, sigue al instructor Long. Recuerda, primero, haz lo que te diga ahí dentro, de inmediato. Segundo, espero verte salir de aquí con vida dentro de unos años. Aunque Qianye estaba un poco confundido, pudo escuchar la pesadez en sus palabras y asintió pesadamente. Xian sonrió. Con el tiempo, ya le había cogido cariño a este pequeño. Qianye era un niño tranquilo la mayor parte del tiempo, pero su personalidad era testaruda, casi obstinada. Sin embargo, cuando prometía algo, lo cumplía sin falta. Lon Wei mostró una pizca de sorpresa en su rostro y dijo,
Te conozco desde hace 20 años y nunca te había visto sonreír tantas veces. Al levantarse, el rostro de Xian se tornó severo e inexpresivo. Dijo, ¿cómo voy a sonreír al verte? De repente, varias venas azules gruesas en las sienes de Lonai saltaron. Un momento después, el camión cargado arrancó con un rugido, y Qianye siguió a Lonai hacia el valle. El sendero de montaña era largo y estrecho, y tras casi 2 horas de caminata, parecía no tener fin. Qianye miró a ambos lados y de repente vio una línea de palabras sangrientas en la pared de la montaña de un lado. Bienvenido al infierno. Qianye no reconocía todas las palabras, pero su mirada parecía cautivada, incapaz de apartarla. Avanzó, girando la cabeza poco a poco hasta que perdió de vista los grandes caracteres. Aunque ya no los veía, los caracteres estaban profundamente grabados en su joven corazón, cada trazo rezumaba sangre. El cielo se oscureció gradualmente y el valle era como una bestia gigante con la boca abierta, esperando a Qianye. No fue hasta altas horas de la noche que Qianye se dio cuenta de que estaba en un lugar más aterrador que el infierno. El campo de entrenamiento de Wanquan. Las manecillas del reloj se acercaban a las 12. La mayoría debería estar durmiendo a esa hora, pero para los niños del campo de entrenamiento de Wanquan, este era solo el comienzo de un día infernal. En un salón frío, Qianye y cientos de niños de edad similar se acurrucaron juntos, escuchando la conferencia de Lonai. Lonai caminaba de un lado a otro delante del grupo de niños, deteniéndose ocasionalmente para observar a la multitud con una mirada siniestra. Aquí, solo necesitan recordar 3 cosas. Primero, obedecer. Segundo, obedecer. Tercero, obedecer. Aquí, las órdenes solo se darán una vez, y solo tienen una oportunidad. Ahora, todos, párense contra la pared. Nadie puede moverse ni hablar hasta que reciban nuevas órdenes. Un grupo de niños se empujaba y se agredía, confundidos, y se apoyaban contra la pared. Sin embargo, no recibieron instrucciones sobre el siguiente paso. Lonai puso sus manos detrás de su espalda, salió del pasillo y luego cerró de golpe la puerta de hierro. Todo el salón estuvo en silencio durante los primeros 10 minutos, pero después de otros 10 minutos, algunos de los niños más activos ya no pudieron contenerse. Un niño pequeño a la derecha de Qianye lo miró y de repente susurró. Me llamo Liu Kai. Mi familia trabaja en la provincia de Jianzhang. He oído que aquí la situación es terrible. Seamos amigos. Mi padre decía que es más fácil sobrevivir con 2 personas que solo. En ese momento, Qianye estaba pensando en las instrucciones de despedida de Xian. Debes escuchar a Lonai. Lonai acaba de decir. No te muevas ni hables. Al ver que Qianye no respondía, Liu Kai a su lado no se dio por vencido. Oye. Nadie nos está mirando. ¿Podrías al menos decirme tu nombre? Al ver a Qianye parada allí como una estatua sin siquiera mover un dedo, Liu Kai murmuró algo con impotencia. Pasó media hora y algunos niños comenzaron a susurrar entre ellos, mientras otros se balanceaban de un lado a otro, estirando las piernas y los pies que les dolían un poco por estar de pie. Hubo un alboroto repentino en un rincón del pasillo. Varios niños empezaron a discutir sin motivo alguno, y luego rápidamente empezaron a pelearse entre ellos, rodando y armando mucho ruido. El ruido ya era muy fuerte y ningún instructor apareció para detenerlo, así que los niños se relajaron aún más. Después de un rato, los niños que peleaban se separaron y regresaron a sus posiciones originales. En ese momento, más niños comenzaron a charlar y el salón se volvió poco a poco ruidoso. Cuando el reloj dio la 1, la puerta de hierro se abrió de repente y Lonai entró. Detrás de él seguía un grupo de hombres feroces y violentos, cada uno de ellos sosteniendo un látigo. La temperatura en el salón bajó de repente, y los niños que habían estado tan alegres hacía un momento tenían las caras pálidas y temblaban continuamente. Lonai examinó la habitación con un solo ojo y asintió. Bien. Muy bien. Hubo peleas y conversaciones. Me preocupaba no dejarte una buena impresión, pero parece que mis preocupaciones fueron innecesarias. El rostro de Lonai se ensombreció de repente. Señaló a los niños que acababan de participar en la pelea y dijo. Atrápenlos y díganles a los demás cuáles son las consecuencias de desobedecer la prohibición. Esta frase sonó un poco extraña y muchos niños todavía estaban confundidos, pero algunos niños inteligentes de repente entendieron algo y se asustaron tanto que casi se desplomaron en el suelo. Los 6 niños que peleaban fueron arrastrados hasta el centro del salón como pollos y puestos en fila. Lonai de repente reveló una sonrisa siniestra y dijo. Aquí, violar la prohibición solo tiene una consecuencia, y esa es, la muerte. Un hombre corpulento levantó una pistola extraña y la apuntó a uno de los niños.
El grueso cañón del arma era tan grande que cabía en el puño de un niño. De repente, una espesa luz roja brotó de la boca del arma, y el enorme disparo resonó en el pasillo cerrado, casi ensordecedor para los oídos de la gente. Un destello de luz roja pasó y el torso del chico desapareció, dejando solo sus piernas. La sangre se esparció a lo largo de 10 metros, llegando incluso a la pared opuesta. El hombretón sonrió sanguinario y cruelmente, giró el arma y apuntó al siguiente niño. El niño, que al principio había sido un niño desafiante, finalmente entró en pánico y gritó: ¡No! No quiero morir. Mi tío es un general imperial. Él. El sonido de los disparos volvió a resonar, interrumpiendo la segunda mitad de su frase. ¿General imperial? Jeje. Aunque sea hijo del mariscal imperial, si entra aquí y viola la prohibición, las consecuencias serán las mismas. Se burló el hombretón. Los disparos continuaron rugiendo y después de 6 disparos, el centro de la sala quedó empapado de sangre y carne picada. Longai añadió: ahora, quien quiera que haya hablado, levántese, quítese la ropa y acuéstese. Tiene suerte, solo 3 latigazos serán su castigo. Sin embargo, si alguien intenta engañarme, acabará como esos 6 mocosos. Los niños se miraron entre sí, y muchos caminaron temblorosos hasta el centro del salón, se desnudaron y se acostaron obedientemente. Solo quedaron menos de 20 personas de pie contra la pared. ¿De verdad no queda nadie?, preguntó Longai de nuevo. Los 2 niños que originalmente estaban apoyados contra la pared salieron temblando. Longai asintió y dijo: 5 latigazos para cada uno de ustedes 2. Los rostros de los 2 niños palidecieron, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. De repente, Longai extendió su mano y señaló a los 4 niños que estaban parados contra la pared uno por uno, su tono se volvió frío. Ya que te atreves a mentirme, entonces vete al infierno. Los 4 niños que lloraban fueron arrastrados hasta el centro del salón y entonces se oyeron 4 disparos ensordecedores. Así, en su primera noche en el campo de entrenamiento de Wanquan, Qianye comprendió claramente las consecuencias de violar las prohibiciones. Además, esa misma noche, una 10ª parte de los nuevos reclutas fueron eliminados repentinamente. A las 3 de la mañana, Qianye y otros niños fueron llevados a una habitación grande. Había filas de literas, y cada niño eligió una en silencio y se acostó a dormir. Nadie habló ni lloró. Qianye se acostó boca arriba como de costumbre, pero de repente un dolor agudo en la espalda lo sacudió. Los gemidos dolorosos de los niños seguían escuchándose en la oscuridad, pero obviamente estaban suprimiendo su volumen. Qianye se dio la vuelta y se acostó en la cama con cuidado para evitar irritar las marcas del látigo en su espalda. Qianye también fue azotada. Solo hubo 11 niños que siguieron la orden tan estrictamente como él, y estos 11 niños recibieron un tratamiento especial. Solo fueron azotados una vez. Capítulo 5. Noche eterna y amanecer. En ese momento, Qianye estaba extremadamente cansada física y mentalmente y cayó en un sueño profundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero solo 3 horas después, Qianye se despertó con el estridente sonido de una campana. Casi al instante, la orden de Longai le impactó. Se puso de pie de un salto, recogió la ropa tirada al pie de la cama y se la puso lo más rápido posible. En el proceso, por supuesto, inevitablemente tocó las marcas del látigo en su espalda, y el dolor lo hizo jadear de nuevo. Los niños solo tienen 5 minutos desde que se levantan hasta que se reúnen, y los 3 últimos recibirán un castigo adicional de 3 latigazos. Qianye se quedó en la fila casi aturdido, siguió las órdenes y comenzó a correr por el sendero de la montaña. Para cuando corrió 5 kilómetros y finalmente regresó al punto de partida, estaba completamente aturdido. Gracias a su experiencia de supervivencia en el basurero, Qianye se desempeñó bastante bien en esta carrera y fue el 10º en llegar a la línea de meta. Luego vino una hora de entrenamiento de fuerza. Quienes no completaban el entrenamiento eran azotados. Desafortunadamente, la delgada Qianye fue azotada. Esto es solo el comienzo. En el siguiente entrenamiento, el látigo será lo más impresionante para estos niños. El entrenamiento de fuerza ha terminado y luego llega el momento del desayuno. El desayuno era lo más destacable de todo el campamento. No solo había una gran variedad, sino que la cantidad era ilimitada. Podías comer cuanto quisieras, sin restricciones salvo la hora. El desayuno se establecía en 30 minutos, una duración casi desorbitada, para que nadie se pasara del límite.
Las experiencias del día anterior ya habían hecho comprender a estos niños que cualquier comportamiento que excediera el límite de tiempo especificado tendría como resultado una paliza. Había niños de familias prominentes en el campo de entrenamiento de Wanquan, pero la gran mayoría eran plebeyos seleccionados de todo el país, con algunos huérfanos que vivían experiencias similares a las de Qianle. Aquellos niños, que llevaban años luchando contra el hambre, vieron una primera comida tan suntuosa y la mayoría perdió el control, comiendo desesperadamente, temiendo no volver a tener una oportunidad como esa. Qianle, sin embargo, comía con cautela, y solo paraba cuando estaba un poco más lleno de lo habitual. En el basurero, a menudo veía a gente encontrar accidentalmente una bolsa grande de comida y acabar harta. Terminó la hora del desayuno, y cuando sonó el timbre, los niños corrieron hacia la puerta como una marea. En ese momento, ocurrió un accidente. Una niña cayó repentinamente al suelo, rodó de dolor, siguió gritando y chillando, y se quedó inmóvil por un rato. Comió tanto que perdió la vida. Este desayuno y esta pequeña niña enseñaron a los niños sobrevivientes una lección de moderación. Después del desayuno, llegó el momento de otro día de entrenamiento. El día estuvo repleto de entrenamientos variados, todos relacionados con la fuerza y la resistencia. A mitad de cada entrenamiento, Qianle sentía que ya no podía más. Pero la terquedad y la perseverancia que había poseído desde niño lo impulsaban, permitiendo que su pequeño cuerpo realizara los movimientos prescritos uno a uno, aturdido, para completar el entrenamiento. Sus días en el vertedero le habían enseñado que incluso en los momentos más desesperados, mientras apretara los dientes y perseverara, siempre habría un mañana. Cuando finalmente se acostó en la cama, Qianle no sabía cómo había sobrevivido el día. Esta vez, no se lastimó y durmió boca abajo. 3 marcas de latigazos quedaron en su delicada espalda. Qianle se durmió casi inmediatamente después de acostarse. Esa noche tuvo un sueño lleno del sonido de látigos cortando el aire. A las 6 de la mañana, una campana estridente despertó a Qianle. Saltó de la cama, se vistió instintivamente y salió corriendo del cuartel. Ni siquiera abrió los ojos durante todo el proceso. Apenas salió del cuartel, la luz del sol que se acercaba fulminó de repente a Qianle y lo hizo entrecerrar los ojos. Recordó de repente que ya debería ser la temporada oscura, así que ¿cómo podía haber sol a las 6? Al instante siguiente, Qianle se dio cuenta de que ya no estaba en el basurero, sino que había llegado al continente central donde se asentaba el imperio Qin. Allí, la luz del sol rara vez era bloqueada por los demás continentes superiores, por lo que apareció naturalmente a las 6. Qianle quedó atónito solo por un abrir y cerrar de ojos antes de correr a su posición y pararse derecho como una jabalina. Un nuevo día comienza. El recuerdo más profundo que Qianle tenía de aquel día eran los látigos en manos de los instructores. Lo azotaron de nuevo por no completar las tareas requeridas dentro del tiempo estipulado. Los demás niños sufrieron un destino similar al de Qianle. Solo el más fuerte escapó del castigo. El más débil recibió 5 latigazos y finalmente se desplomó en el suelo, incapaz de sostenerse por sí solo. Lo sacaron inmediatamente del campo de entrenamiento. Qianle nunca volvió a verlo. La tercera noche, los instructores trajeron un cubo grande de un ungüento negro y aceitoso y pidieron a los niños que se lo aplicaran en las marcas del látigo. Dolía muchísimo, incluso más que el propio látigo. Pero tras una noche de insomnio, a la mañana siguiente, las marcas del látigo de Qianle estaban casi curadas. Así, los días transcurrían uno tras otro. Cada noche, Qianle tenía sueños, y todos eran sobre azotes. No fue hasta un mes después que Qianle finalmente tuvo su primer día sin ser azotado. Esa noche, Qianle contó de repente a sus compañeros que habían empezado a entrenar con él. Se sorprendió al descubrir que solo eran 76. De los más de 100 niños que habían empezado, 30 ya se habían perdido en tan solo un mes. Lo que siguió fue un entrenamiento interminable de fuerza y resistencia, así como también de azotes sin fin. Desde aquel sangriento primer día, Longai ya no ejecutaba a ningún niño por delitos menores. Solo las violaciones directas de las prohibiciones se castigaban con la muerte. Aún así, tras 3 meses en el campo de entrenamiento, solo quedaban 60 compañeros de Qianle, una pérdida de casi la mitad. La mayoría de los niños desaparecidos fueron eliminados por el brutal entrenamiento. Sin embargo, 3 meses después, el cuerpo de Qianle se había vuelto mucho más fuerte y era completamente diferente de cuando ingresó por primera vez al campo de entrenamiento. El primer día, 3 meses después, Qianle y sus compañeros fueron llevados a un edificio y recibieron una lección especial. La maestra que les daba clase era una mujer alta y hermosa, de unos 27 o 28 años.
Su uniforme apenas podía contener sus pechos extremadamente grandes. Subió al podio y escribió los 5 caracteres la esencia del mundo en la pizarra. Los leyó en voz alta y luego dijo: sé que la mayoría de ustedes no conocen estas palabras, pero no se preocupen. Tienen un mes para aprenderlas. Pronto les entregaré el material didáctico y podrán estudiar con ahínco para aprenderlas en su tiempo libre. Tendrán el examen en un mes. Ahora, permítanme hablarles sobre la esencia del mundo en el que vivimos. La esencia del mundo es la fuerza. Según este hermoso maestro llamado Zanjin, la raíz que sostiene al mundo entero es la fuerza. La fuerza no es estática, también se divide en 2 naturalezas diferentes. La que tiende a ser luminosa se llama fuerza del amanecer, y la que tiende a ser oscura es la fuerza oscura. Toda vida depende de un lado de la fuerza para sobrevivir, y se divide naturalmente en 2 bandos distintos: el amanecer y la noche eterna. Sin embargo, incluso dentro del mismo bando, el grado de inclinación de una raza hacia el amanecer o la noche eterna varía. La humanidad yace del lado del amanecer, mientras que las razas oscuras que la han esclavizado durante decenas de miles de años yace del lado de la noche eterna. Su poder, y de hecho, su propia existencia, depende de la fuerza oscura. Las razas oscuras fueron antaño inmensamente poderosas, con numerosas ramificaciones, incluyendo vampiros, hombres lobo, demonios y demonios araña, todas razas renombradas y poderosas. Sin embargo, la raza humana es peculiar. Si bien la mayoría se inclina hacia el amanecer, muchos también se dedican a la noche eterna. Algunos incluso despiertan la fuerza del amanecer, solo para finalmente dedicarse a la noche eterna. Esto es completamente inimaginable para la raza oscura, que solo alcanza la edad adulta tras ser bautizada por la fuerza oscura, pero no es raro entre los humanos. Se dice que entre la noche eterna y el amanecer se encuentra la fuerza más pura. Sin embargo, pocos pueden percibir su origen, y mucho menos cultivarlo. En este mundo, no existe raza que pueda corresponder al origen de la fuerza y el cultivo. Al oír esto, Qianye no pudo evitar apretar el puño derecho, como si intentara aferrarse a la última brizna de calor. En aquella noche inquieta de la luna escarlata, esa poderosa mano fue para él como un rayo de luz en la oscuridad. Zanjin golpeó el podio, y la lisa superficie metálica se partió. Entre el sutil zumbido de la maquinaria, un extraño objeto compuesto por innumerables cables metálicos, ramas largas y cortas, engranajes grandes y pequeños, y muchos otros componentes irregulares se elevó y se desplegó en el aire. Este modelo tridimensional era un mapa del mundo. El mundo entero es dinámico. Engranajes giran, cables de metal tiran y componentes que representan continentes y estrellas se mueven lentamente a lo largo de diferentes órbitas. Zanjin pronunció términos desconocidos uno a uno. Había 27 continentes explorados por los humanos en este mundo. No permanecían estáticos en el vacío, sino que se movían lenta y sin pausa, siguiendo caminos misteriosos. Sobre estos continentes se alzaban 2 soles, rodeados de varias estrellas gigantes. Se decía que estas estrellas eran las lunas que vemos por la noche. Debido a sus diferentes órbitas, la luna que se veía en el mismo continente era diferente cada noche. La mayoría de los niños, incluida Qianye, estaban desconcertados y solo podían memorizar todo lo que decía. Mientras tanto, observaban fijamente el modelo, tan complejo y delineado que les mareaba la vista, con la esperanza de memorizar todo lo posible en el menor tiempo posible. Solo unos pocos niños de familias prominentes parecían conocer este conocimiento desde hacía mucho tiempo, por lo que parecían tranquilos ante el peligro. La luz del sol será bloqueada por los continentes superiores, por lo que cuanto más bajo esté un continente, menos tiempo recibirá luz solar. Los atributos de fuerza de cada continente son diferentes. Algunos se ubican en el lado del amanecer y otros en el lado de la noche eterna. Aquellos con atributos de fuerza claros son el hábitat natural de diferentes razas. También hay continentes con atributos de fuerza vagos, y estos continentes son el foco de la discordia entre los 2 bandos principales. La voz de Zanjin era muy agradable y explicaba las cosas de forma sencilla y fácil de entender. De lo contrario, la mayoría de los niños no entenderían nada. Señaló los continentes más bajos y dijo: por ejemplo, este tiene las noches más largas de todos. Si bien hay 4 estaciones en este continente, se dividen en estaciones de luz y de oscuridad según la duración de la luz solar directa. 3 meses del año son de luz y el resto de oscuridad. Por lo tanto, las condiciones de vida en este continente son extremadamente duras. Sin embargo, es la cuna de todos los seres humanos. El imperio también surgió aquí, aunque ahora es prescindible en su territorio.
Llamamos a este continente el continente de la noche eterna, también conocido como la Tierra abandonada. Todo el cuerpo de Qianye tembló de repente, y algo cálido pareció emanar de sus ojos. Este continente de la noche eterna era donde había vivido desde que tenía memoria. De hecho, en su memoria, parecía haber alguien viviendo con él al principio, pero ya no podía recordar cuándo esa persona se fue y nunca volvió a aparecer. Antes de darme cuenta, la clase había llegado a su fin. Zhang Jing devolvió la maqueta al podio y dijo: «Nos vemos en un mes. La próxima clase se titulará La Guerra del Amanecer». Esta fue la guerra que marcó el verdadero ascenso de la humanidad, una batalla por el destino y la fundación del imperio. Capítulo 6. El amanecer del imperio. Zhang Jing se fue, y Qianye salió del aula con un libro de alfabetización en la mano. Durante el mes siguiente, tuvo que memorizar 1000 caracteres comunes para aprobar el examen de Zhang Jing. La consecuencia de suspenderlo eran 10 latigazos. Solo ahora Qianye se dio cuenta de que en el campo de entrenamiento de Wangquan, los azotes eran el único pasatiempo común de todos los instructores. Sin embargo, los cursos de formación posteriores no disminuyeron su ritmo, ya que los niños necesitaban reconocer palabras, y el volumen y el tiempo del entrenamiento no cambiaron en absoluto. Cuando Qianye regresó a su dormitorio tarde por la noche, estaba igualmente exhausto. Se durmió en cuanto se metió en la cama y solo despertó a la mañana siguiente cuando el estridente timbre le recordó que no había memorizado ni una sola palabra. Obviamente, había bastantes niños como Qianye. Así que, al final de la segunda noche de entrenamiento, la mayoría se esforzaba por mantenerse despierto, memorizando desesperadamente cada palabra inescrutable. Cuando Qianye logró memorizar la palabra número 50, finalmente no pudo aguantar más, cayó de cabeza sobre la cama y se quedó dormido. El tiempo vuela y un mes parece haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. Qianye esperaba la segunda clase de Zhang Jing. Había un examen antes de clase. En una larga hora y media, Qianye escribió 1500 palabras. Estos fueron los frutos de su trabajo del último mes. Entre todos los niños, Qianye ocupaba el 5º lugar. Los 4 niños que lo precedían provenían de familias aristocráticas y habían aprendido a leer y escribir desde niños. Entre los niños que nunca habían aprendido a leer, Qianye era sin duda el primero. Le seguían otros 3 niños de familias prominentes que también habían aprendido a leer y escribir desde niños. Un total de 11 personas no aprobaron la prueba de Zhang Jing. «Ahora es hora de que pagues el precio por faltarle al respeto a mis cursos», dijo la hermosa mujer con dulzura, y luego tomó el látigo y azotó a los niños que reprobaron el examen. Su fuerza era incluso mayor que la de Lon Wei. 10 latigazos era un castigo extremadamente severo, pero justo enfrente de Qianye, 2 niños fueron golpeados hasta la muerte con 10 latigazos. Qianye entonces se dio cuenta de que esta hermosa maestra era incluso más despiadada que Lon Wei. Este examen hizo que Qianye y todos los niños recordaran que la alfabetización y la lectura son tan importantes como el ejercicio físico. Zhang Jing llamó a 2 hombres corpulentos y les pidió que sacaran a los 2 niños inmóviles. Luego, sin cambiar de expresión, escribió 4 grandes palabras en la pizarra. Guerra del amanecer. Al escribir estas 4 palabras, Zhang Jing se puso inusualmente serio y solemne, incluso su voz adquirió un tono pesado. La Guerra del Amanecer terminó hace 1200 años. La Guerra del Amanecer tuvo lugar en el continente de la Noche Eterna, el continente más bajo del mundo, que también fue el lugar donde la raza humana vivió por primera vez, se multiplicó y se hizo más fuerte. En la Guerra del Amanecer, la raza humana movilizó todas sus fuerzas. Este fue el enfrentamiento final entre la fuerza del amanecer, la piedra negra ardiente, el vapor de energía que brota, las armas rugientes, la enorme y rudimentaria maquinaria, y la fuerza oscura. En esta fatídica batalla, que se prolongó intermitentemente durante más de 100 años, la raza humana, que había despertado la fuerza, pagó un alto precio. La población total se redujo a solo una décima parte de lo que era antes de la guerra. Sin embargo, finalmente derrotaron a la raza oscura, escaparon del destino de ser esclavos, vasallos y ganado, expulsaron a la raza oscura del reino de la noche eterna y establecieron el primer imperio dominado por humanos. Qin. Esta fatídica batalla se conoció en la historia de la humanidad como la Guerra del Amanecer. Tras esta guerra, la humanidad, tras haber vivido en la noche eterna, finalmente vio el amanecer por primera vez. La fuerza, inicialmente despertada, también se definió como del lado del amanecer. Con esta guerra como línea divisoria, se formaron oficialmente las 2 facciones principales, la Noche Eterna y el Amanecer. La Guerra del Amanecer no fue el final, sino el principio.
A lo largo de 1200 años, la humanidad conquistó 4 nuevos continentes en las capas inferior y media del mundo, y comenzó a admirar los continentes superiores. El Imperio Qin reubicó oficialmente su capital, llevándose consigo a la mayoría de las familias poderosas a los nuevos continentes. También comenzaron a surgir más naciones humanas. Sin embargo, el continente de la noche eterna, donde tuvo lugar la guerra del amanecer, eventualmente se convirtió en un enorme planeta basura debido a su duro entorno natural y escasos recursos, y una vez más fue infiltrado por la raza oscura que no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Al oír esto, Qianye se estremeció. Nunca había salido del basurero desde que tenía memoria, pero de vez en cuando oía a esos adultos fuertes alardear de la raza oscura. Resultó que no era solo una leyenda, sino la verdadera oscuridad y el derramamiento de sangre. Sin embargo, la expresión y el tono de Zhang Jin al hablar de esto lo enfriaron aún más. Era una especie de calma indiferente. De hecho, durante 1200 años, las razas oscuras y los humanos nunca han cesado la guerra, luchando en todos los continentes y en todas las regiones que se cruzan. Durante milenios, el odio y la sangre han corrido por doquier. Entre estos numerosos campos de batalla, el reino de la noche eterna no es particularmente especial. Incluso es el menos valorado. Al terminar la clase, Qianye sintió una opresión en el corazón, un peso que no podía expresar con palabras. Los demás niños sentían lo mismo. Eran pequeños y aún no comprendían el peso de la historia. Sin embargo, al salir del aula, corrieron de inmediato al campo de entrenamiento. Si llegaban tarde, recibirían 3 latigazos más. La vida de repente volvió a su cauce original. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta y en un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio año. El físico de Qianye mejoró muchísimo, creciendo 10 centímetros en tan solo 6 meses. Además del riguroso pero científico entrenamiento, la alimentación en el campamento de entrenamiento también fue crucial. La comida que se les daba a los niños contenía una gran cantidad de ingredientes nutritivos, algunos de los cuales incluso provenían directamente de la raza oscura. Además, se añadía a la sopa una pequeña cantidad de medicina especial a diario para estimular rápidamente el potencial del cuerpo. Qianye simplemente sentía que los días se repetían, como si nada fuera a cambiar nunca, excepto que el número de compañeros a su alrededor parecía estar disminuyendo. Cuando Qianye y los niños que lo rodeaban sumaban menos de 50, dieron la bienvenida a un nuevo grupo de compañeros. Los recién llegados tenían edades variadas, superando los 50. Lo único que tenían en común con Qianye eran sus cualidades físicas. Tras otros 6 meses, los compañeros de Qianye se redujeron a solo 50. Entonces recibieron a una nueva hornada de compañeros. Para entonces, Qianye sabía que él y los 100 hombres que lo rodeaban eran considerados una compañía. Cada vez que se perdía la mitad del número, se añadían nuevos miembros para completar el total a 100. El principio de la reposición era reclutar personas de fuerza similar. Cuando Qianye había estado en el campo de entrenamiento durante todo un año, un día todos los niños fueron convocados de repente, se alinearon en el campo de entrenamiento y esperaron instrucciones. Mientras esperaba, Qianye de repente sintió una fuerte necesidad de mirar a su alrededor, aunque una acción tan pequeña probablemente resultaría en una paliza. Miró rápida y vagamente a izquierda y derecha, y al ver que el instructor desviaba la mirada, volvió la vista rápidamente antes de volver a su postura habitual. Un gesto tan simple le aceleró el corazón. Porque Qianye se dio cuenta de repente de que, entre todas las personas que lo rodeaban, había menos de 30 rostros que le resultaran familiares. La mayoría de los 100 niños originales ya habían dejado este mundo para siempre. No fue hasta este momento que Qianye comprendió el verdadero significado de las palabras bienvenido al infierno en la entrada del valle. Long Ai apareció ante los niños, recorriéndolos con una mirada fría. Su único ojo parecía aún más feroz. Pero todos los niños sostuvieron la mirada de Long Ai con valentía, sin pestañear. Un año de entrenamiento infernal ya había agudizado el coraje de estos niños, o quizás incluso su indiferencia. Long Ai quedó muy satisfecho y dijo: «Muy bien. Después de eliminar los restos, el resto por fin está bien». Pero, tras una larga pausa, Long Ai sonrió significativamente. La buena noticia es que todos han recibido un reconocimiento preliminar y serán entrenados con esmero. Ya no serán castigados por faltas menores. Por supuesto, las consecuencias de violar la prohibición seguirán siendo las mismas. La mala noticia es que descubrirán que el verdadero entrenamiento apenas comienza.
Lonai caminaba de un lado a otro frente al grupo, con su voz retumbante bombardeando constantemente los oídos de los niños. En los próximos años, empezarán a practicar de verdad. Practicarán la fuerza. Aprenderán las técnicas de matanza más directas y efectivas. Tendrán la oportunidad de matar personalmente a todas las razas oscuras. Por supuesto, también existe una gran posibilidad de que los maten. Así que, recen, pequeños. Por último, también puedo decirles que, entre los que están aquí hoy, menos de una cuarta parte de los afortunados podrán salir con vida. La última frase fue dura, pero Qianye no se la tomó a pecho. Había aprendido a no preocuparse por cosas que escapaban a su control. Por remota que fuera la posibilidad, mientras existiera, Qianye lucharía por ella con todas sus fuerzas. Sin su resiliencia y concentración, el joven y gravemente herido Qianye se habría convertido en polvo en el basurero. Lonai hizo un gesto con la mano y varios hombres corpulentos se acercaron y entregaron libros de texto nuevos a cada niño. Los 3 caracteres Binfajue estaban escritos en la portada del libro de texto. Las pinceladas eran potentes, cada una afilada como una espada. Qianye sintió un hormigueo al verlos. Este era el arte de la cultivación. Era la clave que separaba a la gente común de quienes poseían habilidades especiales. Con este libro de tácticas militares en la mano, el joven corazón de Qianye sintió de repente que su destino cambiaría gracias a este pequeño y delgado libro. Los niños fueron conducidos al aula, y fue Zhang Jing quien subió al podio y les enseñó el arte de la guerra. Parecía que bajo su hermosa apariencia se escondía una fuerza extraordinaria. Qianye había notado que Lon Bai nunca se acercaba demasiado a Zhang Jing, manteniéndose siempre a unos 5 metros de distancia. Ahora comprendió de repente. Era una señal de miedo. Zhang Jing se subió las gafas y su pecho hinchado subió y bajó violentamente con ese pequeño movimiento. Esta técnica militar está especialmente preparada para ser carne de cañón. Qianye se sorprendió mucho al escuchar su evaluación. Durante el último año, si bien la vida en el campo de entrenamiento había sido más brutal que en un vertedero, también se consideraba normal. Gracias a las escasas interacciones entre los reclutas, Qianye había aprendido algo de sentido común y, naturalmente, se dio cuenta de los considerables recursos que el campo de entrenamiento había invertido en ellos. El campo de entrenamiento de Wanquan tenía una tasa de eliminación extremadamente alta. Se decía que solo 1 de cada 100 lograba salir. Por lo tanto, los recursos invertidos en los 99 individuos eliminados fueron en vano. Después de invertir tanto dinero en entrenamiento, al final se les dio una técnica para convertirla en carne de cañón. Hay muchas personas que comparten la misma idea que Qianye. Zhang Jing notó el cambio en las expresiones de los niños y se burló. No piensen que carne de cañón es un término despectivo. De hecho, por mucho que quieran serlo, no califican. Solo si sobreviven y salen de aquí intactos podrán ser considerados carne de cañón calificados. Luego, deben cultivar una marea de fuerza completa en 3 meses y luego encender el primer nodo de fuerza en 1 año. Si no pueden hacerlo. De repente, Zhang Jing se lamió los labios y dijo en voz baja. Eso será castigado. Capítulo 7 del Rey de la Noche Eterna, exclusivo para Canon Fodder. Cuando no sonreía, esta mujer era tan digna como una dama noble de un libro de historia. Sin embargo, cuando su expresión se animaba, poseía un encanto y una fascinación indescriptibles. En ese momento, su voz y sus movimientos eran extremadamente seductores. Algunos de los niños mayores comenzaron a respirar con dificultad, pero los hombres corpulentos que hacían trabajos ocasionales y los matones cercanos parecían asustados, e incluso la expresión de Lonai se volvió claramente antinatural. De repente, Qianye pensó en los 2 compañeros que reprobaron el examen y fueron golpeados hasta la muerte por ella, y un escalofrío le recorrió la columna. A continuación, Zhang Jing explicó en detalle los principios del cultivo de la fuerza y los métodos introductorios de Binfajue. El cuerpo humano tiene 9 nodos de fuerza principales. 3 ubicados en el bajo abdomen, el pecho y la frente, y 6 en las manos, los pies y las rodillas. Estos nodos sirven tanto para almacenar como para extraer la fuerza. Dado que toda la historia de la humanidad es una historia de guerra, la clasificación actual de niveles de habilidad común tiene un marcado carácter militar. Tras activar el primer nodo de la fuerza, se entra oficialmente en las filas de los combatientes, convirtiéndose en un combatiente de nivel 1. Cada nodo adicional activado posteriormente se considera de un nivel superior. Una vez activados los 9 nodos, existe la posibilidad de superar el primer gran cuello de botella. Superarlos todos creará un vórtice de la fuerza. Un avance cualitativo.
Una persona así es verdaderamente poderosa, capaz de enfrentarse directamente a la raza oscura. En el campo de batalla, es la columna vertebral del ejército y puede considerarse un general. Dado que el Bing Fa Hue es una técnica fundamental del ejército imperial, su estilo hace honor a su nombre. Extremadamente feroz y dominante. Su mayor fortaleza reside en su rapidez. Una vez activado el primer nodo, la fuerza dentro del cuerpo se expande como una marea, capa tras capa, atacando los nodos de fuerza como un maremoto. En comparación con las técnicas secretas de otras familias aristocráticas, el Bing Fa Hue ofrece un progreso extremadamente rápido en las primeras etapas de cultivo, lo que podría incluso permitir superar las barreras de talento previas. Sin embargo, su desventaja también es significativa. El poder abrumador de las mareas de la fuerza puede dañar el cuerpo del practicante, y el daño se acentúa a medida que se avanza. Por lo tanto, nadie ha alcanzado el nivel de general basándose únicamente en el Bing Fa Hue. Para lograr un avance, es necesario cambiar de técnica en las etapas posteriores. Por ello, esta técnica se considera carne de cañón. Pero como dijo Zhang Jin, no importa quién tenga un estatus alto o bajo, todos los que vienen a practicar el arte de la guerra tienen sus razones para venir, y la mayoría de ellos no vivirán para alcanzar el 9º nivel, entonces, ¿por qué molestarse? Si alguien posee el talento excepcional para superar el 9º nivel y convertirse en general, naturalmente tendrá oportunidades ilimitadas y será reclutado activamente por personas de todo el mundo. No tendrá que preocuparse por recursos para ascender en las etapas posteriores. En retrospectiva, Qianye y su grupo de niños habían pasado su primer año en el campamento de entrenamiento usando diversos métodos para entrenar sus cuerpos. Solo fortaleciendo su físico podrían resistir el poder feroz y dominante de Bing Fa Hue. A partir de ese día, el horario diario de Qianye incluyó 2 horas adicionales de entrenamiento por la tarde y por la noche, pero la cantidad de entrenamiento físico y aprendizaje de diversos conocimientos y habilidades se mantuvo sin cambios. Al escuchar las nuevas disposiciones, los rostros de estos niños que habían sobrevivido al sangriento entrenamiento del año anterior dejaron de ser relajados, sino que se desvanecieron. Por la tarde, los niños fueron llevados a un pequeño valle no lejos del campamento. En el centro del valle se encuentran pozas de aguas termales que emiten vapor caliente. Decenas de gruesas tuberías metálicas se insertan en las aguas termales por un extremo y se conectan entre sí por el otro. Estas enormes tuberías metálicas, cada una de más de 1 metro de diámetro, cubrían todo el valle como una telaraña, con varias máquinas de 10 metros de altura, de propósito desconocido, elevándose entre ellas. Estas máquinas carecían de carcasa exterior. Sus engranajes, los más pequeños de más de 1 metro de diámetro, estaban expuestos y se entrelazaban mediante densas cintas transportadoras y cadenas metálicas. Alrededor de estas máquinas había filas de largas casas de metal, cuyas paredes exteriores eran de un amarillo brillante, aparentemente cubiertas de cobre, sin rastro de óxido. Los niños se dividieron en varios equipos, y cada grupo de 10 entró en una larga casa de metal. Esta larga casa estaba dividida en salas separadas, que eran sus salas de entrenamiento. La sala de entrenamiento era bastante pequeña, con paredes sorprendentemente gruesas. Dentro, había manchas de cobre oxidado, y el suelo era una reja de cobre. A través de las grietas, se podía ver un agujero oscuro e insondable. Qianye siguió la orden y entró en una pequeña habitación. Estaba vacía y sin muebles. Solo había un pequeño armario forrado de cuero en la esquina, cerca de la puerta. Qianye se quitó la camisa y los pantalones y los metió en el armario. Luego, recordando la demostración del instructor, se sentó con las piernas cruzadas. Casi de inmediato, la puerta se abrió. Un esclavo con el torso desnudo y la piel oscura entró, abrió una puerta de bronce en la pared, encendió un pequeño trozo de madera oscura y lo arrojó dentro. El esclavo no dijo una palabra desde el principio hasta el final y cerró la puerta cuando salió. Tras un agudo sonido, la sala de entrenamiento se sacudió ligeramente y se escuchó un leve rugido de maquinaria. Un instante después, una gran cantidad de vapor hirviente brotó de las paredes y el techo, llenando rápidamente todo el espacio. De repente, una columna de humo se escapó de detrás de una puerta de bronce de la altura de medio hombre en la pared. Entre el vapor, se vislumbró una larga y ondulante columna de humo blanco, que se extendía gradualmente hasta fundirse por completo con el vapor. Una extraña fragancia llenó la habitación. En un espacio tan pequeño, la humedad aumentó repentinamente, volviéndolo un poco sofocante. Qianye respiró hondo instintivamente. De repente, sintió que se le levantaba el ánimo, como si percibiera vagamente algo vivo y vibrante en el vacío circundante.
Era similar a las gotas de lluvia cian que cayeron sobre él aquella noche de luna carmesí, pero diferente. Esta es la resonancia de la fuerza. Qianye estaba rebosante de alegría. Calmó su mente rápidamente y meditó en el método mental Bing Fajue. Efectivamente, algo en su interior pareció despertar de su letargo. La fuerza circundante en el vacío se volvió aún más excitada y activa, absorbiéndola poco a poco por su cuerpo. Pasaron rápidamente 2 horas, y de repente una campana clara sonó en el valle, despertando a todos los niños de su meditación. Qianye abrió lentamente los ojos, sintiéndose extremadamente arrepentido. En tan solo una tarde, ya había condensado una importante cantidad de fuerza en su interior. Aunque aún era diminuta, casi intangible, fue suficiente para dejar a Qianye extasiado. Según la descripción del arte de la guerra, ser capaz de condensar la fuerza el primer día significaba un talento excepcional, con el potencial de alcanzar el nivel de combate avanzado de 7 o superior. El incienso dentro de la puerta de bronce se había consumido y ya no emanaba fragancia. Aunque la habitación aún estaba llena de vapor, la percepción de Qianye de la fuerza se volvió gradualmente opaca y vaga. Esta clase ha terminado. De repente, un rugido mecánico resonó por la sala. Las paredes comenzaron a vibrar y una poderosa fuerza de succión surgió de debajo de la rejilla del suelo. El vapor de la habitación se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, entre el crujido de engranajes y bisagras, la pesada puerta de bronce de la sala de entrenamiento se alzó lentamente. A Qianye no le importó su ropa interior aún mojada. Se vistió lo más rápido posible, salió de la sala de entrenamiento, corrió al lugar designado y se puso en su propia fila. Lonai reapareció con una sonrisa maliciosa y cruel mientras decía lentamente: por lo que acabo de saber, todos deberían haber experimentado los beneficios de la sangre de cara roja. ¿Saben? Un pequeño trozo como este. Midió el largo y el ancho de su dedo índice, sonriendo, mientras sus dientes superiores e inferiores, dorados y plateados, reflejaban una luz fría. Es suficiente para comprar más de una docena de vidas. Qianye sabía que el trozo de madera no era común, pero no esperaba que fuera tan valioso. Pero una docena de vidas dependían de cómo se calcularan. Para un niño como Qianye, que creció en un vertedero, una docena de ellas juntas podrían no valer ni una sola moneda de plata. Antes de conocer a Lin Shitan, Qianye solo había visto monedas de cobre 2 veces, a una de las cuales le faltaba una moneda de 10 centavos, y nunca había visto una moneda de plata. Lonai hizo una pausa, y de repente alzó la voz y gritó: pero no volverás a tener cosas tan buenas. A partir de esta semana, todas las materias de entrenamiento se calificarán según tu desempeño, y la evaluación se realizará una semana después. La mitad inferior de la clasificación no recibirá ninguna sangre de cara roja, mientras que la mitad superior recibirá el doble. Si logras llegar entre los 10 primeros, ¡felicidades! También puedes obtener una tercera porción de sangre de cara roja. Los rostros de los niños cambiaron y miraron con vigilancia a sus compañeros que los rodeaban. Unas cuantas miradas recorrieron a Qianye y luego se dirigieron rápidamente a los demás. Qianye no destacaba, pues había estado rezagado en los entrenamientos anteriores. Así, la primera semana pasó volando. En la clasificación del fin de semana, Qianye ocupaba el puesto 75, lo que significaba que estaría sin Zuyan Blood durante toda una semana. Qianye no durmió la noche en que se anunciaron las clasificaciones. Reflexionó sobre cada una de sus materias de entrenamiento, una por una. Dejando a un lado su clasificación en el arte de la guerra, Qianye siempre se situaba entre los mejores en todos los cursos de conocimiento impartidos por Zhang Jin. Sin embargo, la mayor parte de su esfuerzo provenía de diversas sesiones de entrenamiento físico. En estas áreas, Qianye se quedaba atrás en casi todas. Qianye yacía tranquilamente boca arriba, mirando al techo. Extendió la mano y acarició suavemente la enorme cicatriz de su pecho. La desnutrición causada por años de vivir en el vertedero se había aliviado en gran medida gracias a la comida del campo de entrenamiento, pero debido a esta cicatriz, su físico era mucho más débil que el de un niño normal. Qianye ahora comprendía las palabras de Gu Tuai. Esta lesión ocultaba un peligro. Cada vez que entrenaba demasiado, la lesión le causaba un dolor sordo que reducía su resistencia e intensidad. Qianye apenas podía mantener el ritmo de entrenamiento gracias a una voluntad mucho mayor que la de los demás y a su esfuerzo y sudor. Pero ahora, las nuevas regulaciones claramente buscaban acelerar la eliminación de la mitad de la población. La diferencia en la velocidad de cultivo entre quienes tenían y no tenían la sangre Zurian era enorme, y con el paso del tiempo, la brecha entre el primer y el último grupo no hacía más que aumentar.
Cuando Qianye finalmente se durmió exhausto, pensó en muchas cosas, pero lo último en lo que pensó fue en rendirse. Mientras perseverara, siempre vería el mañana y un rayo de luz en la oscuridad. Qianye quiere compensar su desventaja poco a poco. Luchará con todas sus fuerzas por cada asignatura y cada punto. Esta semana, Qianye entrenó muy duro y su clasificación mejoró, pero solo un lugar. Transcurrió otra semana, y Qianye superó con éxito la marca del 70 puesto, alcanzando el 69. Sin embargo, en la tercera semana, Qianye enfermó debido al sobreentrenamiento, y su clasificación cayó al 93. Tal vez la diosa del destino vio la lucha y los esfuerzos de Qianye, y a partir de la cuarta semana, el número de cursos basados en el conocimiento aumentó de repente de manera significativa.